Me falta el de... Ahora sí. Buenos días, los invito por favor a tomar posesión y a dejar los teléfonos celulares en silencio. Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en el que realizaremos una retrospectiva de los 20 años de la instalación de la reforma procesal en la región de O'Higgins. Este es la primera actividad de un ciclo organizado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, en que se desarrollarán jornadas académicas para ahondar sobre el funcionamiento y las proyecciones de la reforma procesal penal. A continuación saludaremos a las autoridades que nos acompañan: al gobernador regional, don Pablo Silva Amaya, a la presidenta de la Ilustre Corte de Apelaciones de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier, al fiscal regional del Ministerio Público de O'Higgins, señor Emiliano Arias Madariaga, al fiscal regional metropolitano Occidente, señor José Luis Pérez Calaf, al secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Marchán Cabrera, al jefe de la Sexta Zona de Carabineros, Libertador Bernardo Higgins, general Max Jiménez Fleming, al prefecto inspector jefe de la Sexta Región Policial, señor Marco Olivarí León, al defensor regional de la Defensoría Penal Pública, señor Claudio Aspe Letelier, ministros y ministras de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Pedro Caro Romero, señor Michel González Carvajal, señor Miguel Ángel Santibáñez, señora Erika Silva Pavés y señora Visnia Mahmoud Ouad. Fiscales judiciales de esta Corte de Apelaciones, señor Álvaro Martínez Alarcón y señor Joaquín Nilo Valdebenito. Señoras y señores abogados integrantes del Tribunal de Alzada, al director regional, al representante del director regional subrogante de Gendarmería, señor comandante Cristian Solís, al director subrogante regional del Registro Civil, señor Felipe Ascuy Ursúa, a la directora regional del Servicio Médico Legal, señora Carla Hidalgo Figueroa, al director del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, María Jesús Abello, al coordinador de Seguridad Pública, señor Rodolfo Núñez Bustamante, a la procuradora fiscal de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado, Lía Halt Ramírez, jueces y juezas y administradores de los tribunales de la región, fiscales jefes del Ministerio Público y defensores jefes de la Defensoría Penal Pública, ex defensora nacional y regional de la Defensoría Penal Pública de O'Higgins. A todos ustedes, muy buenos días. Un 16 de diciembre, durante la madrugada, es detenido por carabineros de Rancagua un hombre de 21 años por un supuesto robo, el que se convirtió en el primer imputado de la región en pasar a un control de detención, donde por primera vez se reúnen en una audiencia pública un fiscal, un defensor y un juez de garantía. A continuación, invitamos a la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua a entregarnos su saludo. Bien, muy buenos días a todos. Hago mío los vocativos señalados por nuestra maestra de ceremonia y extensivo los agradecimientos a todos y todas por formar parte de este hito inicial que da comienzo a una serie de actividades que se enmarcan en la conmemoración de los 20 años de implementación de la reforma procesal penal en nuestra región. Y en ese contexto nos han pedido a cada institución que contemos sucintamente cómo fue la implementación y puesta en marcha de la reforma desde el punto de vista precisamente institucional. Me gustaría decir que probablemente en lo formal, la reforma procesal se inicia el 12 de junio de 1995 con la presentación ante el Congreso Nacional del proyecto de Código Procesal Penal.
Lo cierto es que en el mundo académico veníamos dándole vueltas varios años antes, motivados en parte por la crítica sostenida al sistema inquisitivo y en parte porque algunos países del orbe implementaban con éxito la reforma a sus sistemas de justicia. Era el caso, por ejemplo, de Guatemala y El Salvador. ¿Y qué pasó con el Poder Judicial? Voy a confesar, nos resistimos y nos resistimos mucho. Un largo periodo de discusión pública y debate parlamentario dejó ver todas nuestras aprensiones y algunos justificados temores, por qué no decirlo. Desde cuestionar la génesis de la reforma, recuerden ustedes que se le atribuían espurios orígenes, hasta el convencimiento de que no seríamos capaces de sortear con éxito sus costos, infraestructura, creación de nueva institucionalidad, multiplicidad de contrataciones y capacitación de esas contrataciones, por lo que no fueron pocas las voces, sobre todo internas, que parecieron ver en sistemas como el francés, es decir, un juez instructor y un juez acusador, una solución igualmente eficaz y bastante más económica. Debo admitir también que a nuestras aprensiones se unían las pocas ganas que teníamos de abandonar una función tan estimulante como es la de investigar. La opinión pública, en cambio, miraba desde el primer momento con buenos ojos la promesa que significaba la reforma al sistema procesal penal. Superadas las discusiones, vino la implementación que no fue nada sencilla, especialmente para nosotros, el Poder Judicial. Ello porque debíamos reaprender años de cultura judicial e incorporar miles de nuevos términos. Gestión de causas, uso eficaz de los recursos y además entender que nosotros los jueces pasábamos a ser parte de esa idea de recursos. No nos gustó mucho. Disminución de los tiempos de espera, gestión de causas. Y por otra parte, teníamos más dudas que certezas, por qué no decirlo, acerca de un sistema que mutaba la escritura completamente por la oralidad. Pero no les puedo mentir, había una parte de nosotros, en especial las nuevas contrataciones. Recuerden ustedes que entre 4 y 6 programas anuales por varios años de la Academia Judicial fueron necesarios para responder a la demanda de jueces que el nuevo sistema requería. Bueno, esas nuevas contrataciones teníamos gran entusiasmo. Nos habíamos preparado cursos, capacitaciones, los pensadores de la reforma en todas partes. Que cómo empezar, que cómo resolver una objeción, que la prueba ilícita alcanzaba sus efectos hasta dónde, que la fundamentación de la sentencia significaba qué. Miles y miles de interrogantes que fuimos despejando con tiempo, errores, aciertos, desaciertos, pero sobre todo con muchas ganas de asumir también y por primera vez, y por qué no decirlo, creo yo, esto es lo más importante, y en propiedad, el rol imparcial de cautelar garantías y derechos. Desde entonces, el resto es historia que ustedes conocen bien y que buscaremos repasar, repensar, discutir y evaluar en este nuevo ciclo de conversatorios y seminarios en que se enmarca nuestra conmemoración, porque no hay duda que a 20 años de la implementación de la reforma hoy enfrentamos nuevos desafíos y no podemos sino estar a la altura de los mismos, porque la legitimación del sistema descansa en esta nueva institucionalidad y todavía más importante, porque nuestro capital más preciado descansa en esa institucionalidad, esto es, un Estado social y democrático de derecho. Por eso les quiero reiterar nuestra invitación a formar parte de esta conmemoración que comienza hoy con este hito y que esperamos culmine con éxito en el mes de diciembre. Quedan todas y todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces las palabras de la señora presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Quiero contarles que la instalación de la reforma deja atrás la figura del juez que investigaba y luego juzgaba. Así, en este nuevo sistema se crea el Ministerio Público, el que a través de sus fiscales conduce las investigaciones y ofrece las pruebas al tribunal. Invitamos entonces al fiscal regional de O'Higgins, señor Emiliano Arias Madariaga, quien dará sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, también ha conmigo los vocativos de nuestra maestra de ceremonia y de verdad es un honor para mí poder ya ser un operario también de este sistema por más de 20 años. O sea, y desde la perspectiva que dio y el orden del discurso de la presidenta de la Altísima Corte de Apelaciones me parece bastante adecuada y aceptada en el sentido de cómo empezamos a implementar un sistema absolutamente nuevo, novedoso, donde nada se había escrito, incluso sí en otros países, pero que obedecían a otras culturas. El sistema acusatorio en Chile evidentemente tenía que adecuarse a nuestra cultura de país, a nuestra cultura de latinoamericano, a nuestra cultura de litigación, y fue difícil. Fue difícil precisamente para el Poder Judicial precisamente salir de aquel área en que era propia y donde nadie se metía, evidentemente. Y para nosotros fue difícil entrar a un área para trabajar con los jueces
qué eran quienes investigaban, quiénes son estas personas que llegan nuevos a este baile, y también con la policía. Porque quiénes eran estos cabros chicos que le venían a dar instrucciones a las policías que sabían, tenían toda la experiencia para dirigir investigaciones. Fue difícil. Y desde la experiencia yo partí en 2001 como asistente de fiscal, luego Almagro, una fiscalía pequeña, luego en Arica, luego me fui a Concepción, luego me fui a Santiago por mucho tiempo. He podido ser testigo del desarrollo de nuestra institución. Y desde la implementación puedo decir que sí, esto ha sido reconocido a nivel, no me arriesgo a decir mundial, de que fue una muy buena decisión, por ejemplo, la implementación gradual. Y que lo último en sumarse para la región metropolitana. Y que se empezara precisamente a través de esta región. Fue una buena experiencia. Aquellas primeras audiencias, ¿cómo olvidarla? Aquellas primeras audiencias que los plazos de investigación eran lo más importante. Aquellas primeras audiencias en que terminábamos el robo en 60 días, 90 días, las otras investigaciones. ¿Qué nos hubiéramos dicho nosotros mismos en aquella época, cuando estábamos empezando, de investigaciones que iban a durar años? No, o sea, yo le hubiese dicho a un juez de garantía, señoría, necesito 4 años para investigar, necesito 8 años para investigar. Me manda con viento fresco, me dice, tiene 90 días. Y así empezamos. Quizá era la energía inicial, quizá era aquello que todo se discutía, que hacía que el proceso fuera muy dinámico y así fuimos avanzando. Y ha sido una muy linda historia, una muy linda historia del proceso en nuestro país. Pero ahora creo que a los 20 años, también cuando se estaba discutiendo cómo, con el Poder Judicial y la Defensoría, cómo íbamos a plantear esto a la comunidad, era como, ¿íbamos a festejar los 20 años? No. Creo que el asunto adecuado era que íbamos a conmemorar y reflexionar en relación a cómo podríamos mejorar y quizás volver a lo anterior, a aquellos inicios en que, sinceramente, desde la autocrítica, en que respetábamos mucho más los derechos y garantías de los imputados, por ejemplo, desde la Fiscalía. Nosotros no somos querellantes, tenemos que cumplir nuestras funciones con objetividad. También nos interesa que las personas tengan, sobre todo las que están en prisión preventiva, tengan un plazo inferior de investigación. A todos nos debería interesar. Es aquellos principios, digamos, de Estado de Derecho, de derechos fundamentales con los cuales comenzamos a trabajar. De manera que ese es el desafío que nos motiva ahora, con los mismos recursos del año 2020, con otra criminalidad, que ese es un aspecto también que es lo que viene ahora en cuanto, así fue como nos instalamos y ahora cómo vienen los desafíos precisamente frente a esta nueva criminalidad muchísimo más grave, muchísimo más organizada. Es que como Fiscalía estamos asumiendo un desafío de cómo investigar con estructuras territoriales criminalidad que evidentemente no es territorial, que es transversal, interregionalmente, internacionalmente también, cruza la frontera. Estamos precisamente en eso, y ese es el desafío que se viene. Solamente para ir concluyendo, para un tema de realidad, ayer salió el informe homicidio del 2018 al 2022, ya que primera vez que diversas instituciones como son Carabineros, PDI, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, primero que nada unifican el vocabulario de que estamos hablando. O sea, antes hablábamos cuestiones distintas. Primera vez que sale este informe estadístico que nos muestra una criminalidad, por cierto, preocupante, por cierto, mucho más grave, por cierto, con delitos. Es bueno esta bandera del homicidio porque a nosotros como penalistas nos hace entender precisamente los delitos en toda su dimensión respecto del homicidio. Evidentemente el homicidio está al medio del control territorial para hacer otros negocios, pero sí desde esta perspectiva situarnos y asumir que estamos en una región violenta. Latinoamérica y el Caribe es de la región más violenta del mundo. Es así. Y si bien es cierto, no estamos a niveles como México o Venezuela, con tasas de homicidio del 25-35% cada 100.000 habitantes, estamos en tasas de 6,7, pero altas para nosotros, donde ya vemos indicios de criminalidad organizada. Es el desafío que se viene para nosotros como Ministerio Público, como institución, y ese desafío, evidentemente, no podemos tomarlo aisladamente. Y ese, por último, la última reflexión que quiero plantear y quiero asumir, y quizás lo que había que mejorar en aquella época, claro, con el diario el día domingo, cualquiera, pero lo que habría que mejorar quizás en la implementación del año 2000 fue que las instituciones, Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público hubiesen trabajado mucho más organizadamente y coordinadamente. Pero precisamente ese hito lo podemos cumplir ahora, con los 20 años y viendo cómo mejorar esto, precisamente darnos este gran impulso para trabajar más coordinadamente, para trabajar de mejor manera, para respetar los derechos fundamentales tanto de imputados como de víctimas. Y quizás porque, por ejemplo, y esto es un ejemplo, reducir los plazos de investigación no solo depende de nosotros, depende precisamente del compromiso conjunto
con el Poder Judicial fundamentalmente. Porque a la Defensoría no le interesa que sean rápidas la investigación en muchas ocasiones, es por su función. Pero sí, por ejemplo, ese desafío, sí hacerlo de manera conjunta y poder, en definitiva, trabajar en conjunto para, que no se lo olvide nunca, trabajar para dar mayor seguridad a nuestros conciudadanos, para atender a las víctimas, testigos y también imputados. En definitiva, también debemos velar por los derechos de todas las personas, en conjunto, para dar un mejor vivir a las personas de la región de O'Higgins. Ah, y lo último, me encantó la región de O'Higgins. Yo me voy en mayo de este otro año y la verdad que es una región ideal, sinceramente, para poder trabajar, es una región ideal para poder, en definitiva, trabajar en conjunto. Acá las instituciones, yo que trabajé en varias regiones, tanto Carabineros, las otras instituciones, no trabajan tan coordinadamente y llegan a todo. Así que aprovechar eso para mejorar los otros años que nos quedan de tema de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del fiscal regional. Para la igualdad de armas ante la justicia, la reforma contempla la participación de una institución que representa a las personas investigadas, imputadas o imputados, con el fin de velar por el debido proceso y los derechos humanos de sus representados. Así nace la Defensoría Penal Pública. Invitamos a Claudio Aspe Letelier, defensor regional, a que nos entregue su saludo. Muy buenos días a todos y todas. También hago mío los vocativos. Estamos muy contentos de tener muchas autoridades acá, y muchas autoridades que efectivamente hoy día son parte de la reforma. Yo recuerdo cuando parte la reforma, el gobierno ha dispuesto doña Bárbara, yo estaba en el sistema penal antiguo, como varios que están acá, tramitando con el secreto del sumario, donde, solo una anécdota, yo trabajaba en el Instituto de Administración Previsional, XNP, y presenté una querella. Y mi procurador, por error, no se llevó la copia. Consecuencia, uno quiere decir que presenta un escrito pidiendo, denme una copia de mi querella. ¿Y cuál fue la respuesta del sistema? Aténgase el secreto del sumario. La querella que yo había hecho. Muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron hace 20 años. Y más. Pero lo que nos reúne hoy día acá, lo que nos va a reunir en esta serie de actividades, seminarios, para culminar esta conmemoración, que yendo más allá de las palabras de Emiliano, esta reflexión que queremos hacer, es precisamente porque bien lo sabemos, y siempre lo dicen los historiadores, si no aprendemos del pasado, de los aciertos y los errores, no podemos entender el presente y menos afrontar el futuro. Y hoy día amanecí contento porque después de todos estos años de reforma, anoche a última hora, cuando se cerraba el proceso, se ingresó una indicación para promover la autonomía de la Defensoría Penal Pública. Y eso son de las cosas que todavía nos quedan pendientes. La igualdad de armas requiere una defensoría que sea potente, que pueda incluso litigar contra el... Están presentes aquí quienes partieron, quienes correspondió implementar la reforma en la región de O'Higgins. Comparto nuevamente con el señor fiscal, tenemos muchas cosas que duren con la fiscalía. Nos reímos muchas veces que estamos de acuerdo. Es una gran región, una región que permite trabajar, no es la vorágine de otras, pero todavía tenemos mucho que avanzar. Falta no solo un trabajo quizás más unido a nivel de tribunal, de coordinación con la Fiscalía, con la Defensoría, porque están las policías, está la Policía de Investigaciones, está Carabineros, están los servicios, está el Instituto de Servicio Médico Legal, Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos llamados a fortalecer un sistema. Ya van a conversar aquí los más indicados, aquellos que implementaron, para seguir reflexionando sobre qué hubo que hacer para poder implementar, qué problemas nos encontramos en la implementación y qué cosas podemos todavía mejorar. Así que yo quiero ser lo más breve posible, solamente reiterar las gracias por la asistencia a las autoridades, a los señores jueces, señores ministros. Por atrás veo defensores que ya llevan los 20 años
en esta casa, así que muy bienvenido a todos y muchas gracias. Muchas gracias, señor defensor, por su saludo. Y a continuación mostraremos una cápsula que resume cómo fue la primera audiencia de control de detención, que fue el inicio de la puesta en marcha de la reforma procesal penal en O'Higgins. Reforma procesal penal. Se inicia el juicio. La justicia que todos esperan. El acusado merece una sanción ejemplar. Objeción, su señoría. Mi defendido se encontraba. Caso cerrado. Reforma procesal penal. Pronto en todos los tribunales del país. Gobierno de Chile, Ministerio de Justicia. El día 16 de diciembre del año 2003, yo me encontraba de turno, fue el primer fiscal de turno de la Fiscalía de Rancagua, y fue un robo con intimidación que ocurrió como a las 12:30 de la noche de ese día. O sea, media hora que había empezado la reforma en la región de O'Higgins. Tuvimos una preparación bastante rigurosa y estricta en lo que es el interior del tribunal, en el sentido de que estuviese todo funcionando bien, los audios, la digitadora, quien grababa las audiencias, que la sala de audiencias estuviese en condiciones, el juez que supiera dónde tenía que estar. A mí me tocó estar de juez en esa oportunidad de la primera audiencia que se tomó en la región. Y hicimos la primera audiencia, el RIT número 1 del 2003, de la reforma procesal penal en Rancagua, al día siguiente, en la mañana. En esa audiencia discutimos muy fuertemente con la Defensoría Penal Pública, ¿cierto?, sobre la legalidad de la detención, la que fue acogida por el tribunal, por cierto, y también se decretó la prisión preventiva del imputado. Pero el punto básico estuvo en la detención más que en el hecho en sí. Se discutió mucho la legalidad de la detención más que si había sido o no había sido. El imputado, que yo me recuerde, no decía nada. Él miraba todo esto, porque uno al principio les explicaba, mire, esto es así, esto es asá, le van a decir esto, igual que en las películas le van a decir que usted puede guardar silencio, pero que si decide decir algo puede ser usado en su contra. ¿Usted ha visto esas películas? Eso era lo que uno usaba para hacer que la gente entendiera. Pero en general el tipo no decía nada, estaba, yo diría que bastante sorprendido y quizá un poco tímido frente a todo este despliegue. No fue una audiencia improvisada, sino que salió bastante bien y de acuerdo a los estándares que se venían ya dando en las diferentes regiones. En las regiones de Coquimbo y la Araucanía se inicia en el año 2000 la instalación de la reforma procesal penal. 3 años más tarde, en diciembre del 2003, los primeros equipos del Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público se instalan en O'Higgins para iniciar un proceso de capacitaciones y composiciones de los primeros hombres y mujeres que llevarían adelante este proceso que transformaba y modernizaba la administración de la justicia. Estos pioneros se encuentran con nosotros para contarnos detalles y lecciones sobre la instauración en la zona. Saludamos a nuestro panel, integrado por la abogada Paula Vial Reynal, primera defensora regional de O'Higgins, posterior defensora nacional, también a José Luis Pérez Calaf, primer fiscal regional de O'Higgins y actual fiscal regional metropolitano occidente, y al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, don Michel González, por entonces juez de garantía del Tribunal de Rancagua, y que participó de la primera audiencia en la reforma. Los voy a invitar ahora a hacer un conversatorio, ya pasamos, respiramos, ahora se pone la cosa un poco más interactiva. La idea es, por cierto, agradecer a estos panelistas maravillosos que tomaron tiempo de sus agendas para acompañarnos hoy día.
Y vamos a partir obviamente con la pregunta de clave, ¿no? De cómo fue, cuáles fueron las anécdotas, cuáles fueron las primeras, las aprehensiones que habían respecto a ello. Y con esta pregunta inicial, la idea es que pronto ustedes nos digan o quieran interactuar, hacer consultas o algún tipo de reflexión, aportar a la conversación. Para eso tenemos el micrófono que ahí mi colega de la Fiscalía, Diego Alcaíno, va a estar entregándole para que podamos entonces iniciar este conversatorio como tal, ¿no es cierto? Conversando. Así que le vamos a dar la palabra primero a... Yo no los veo, no me van a retar después al TV si me muevo mucho acá, pero yo quisiera saber, Paula, primero, cuéntanos tú desde la Defensoría, y por ser la mujer, no las damas primero, ¿cómo viviste tú, además, en un, digámoslo, aquí sacando la bandera feminista, en un equipo, en un proceso, en una instalación, en un poder de la República que es bastante machista, bastante poblado de hombres, digamos? Entonces, ¿cómo tú te instalas, cómo llegas y cómo empiezas a armar este proceso en la región de O'Higgins? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar acá, también acompañada y en general por todos, ¿no? Con muchos recuerdos en esta región. Fue un largo tiempo, fue poco más de 5 años acá. El inicio yo diría que fue bastante vertiginoso, fue muy entretenido. Porque tuvimos que partir de cero en todas las instituciones en general, bueno, el Poder Judicial un poco más afirmado, pero de todas maneras tenía los jueces de garantía y jueces orales que eran nuevos. En el caso de la Defensoría tuvimos que instalarnos y armar todo, hacer todas las designaciones, todos los concursos. Tuvimos un trabajo interactivo muy intenso de discusión, tanto con la población en general, la comunidad en la región, como respecto del universo de los abogados, porque en el caso particular de la Defensoría, nosotros íbamos a comenzar, igual que el resto del país, pero como etapa dentro de la implementación de la reforma, con el sistema de licitaciones. Y por lo tanto también necesitábamos dar a conocer al mundo jurídico, a los abogados de la región, qué significaba participar en estas licitaciones y provocar el interés de ellos en participar. Así que tuvimos mucha interacción en toda la región, en las distintas provincias y ciudades, con muchas charlas, muchos encuentros. La verdad, tengo los mejores recuerdos, son muy entretenidos. Sí, José Luis, haciéndonos cargo, disculpa, Paula, de lo que decía Emiliano en un comienzo, y ahí yo vi perfectamente cómo los generales de carabineros y nuestro prefecto, todo hacía una risilla, ¿no? Porque era como estos chiquillos llegaban y se instalaban a dirigir investigaciones. ¿Cómo te recibieron, cómo trabajaron ese proceso en la región de O'Higgins? Yo lo primero que debería hacer es, bueno, agradecer la invitación, la verdad que es bastante emotiva volver acá, como le decía alguna Emiliano, volver a donde algún tiempo fuiste feliz, ¿no? Como dice la canción. Tengo el defecto, para algunos, para mí una virtud, de haber pertenecido a este sistema inquisitivo que decía el colega. Fui parte de esos jueces de crimen que decretamos secreto sumario, que no dábamos copias, y que sin perjuicio de lo cual, quizás volviendo a esas frases, ¿no? Nos fueron 30 años perdidos. El sistema inquisitivo también sirvió para muchas cosas. O sea, a pesar de ser inquisitivo, la mamá de la presidenta también fue parte de eso que éramos disculpen, recibimos como sistema judicial, como jueces, el apodo de los corruptos. Los jueces los tribunales estaban llenos de gente corrupta, que a uno le dolía porque uno sentía que no era así. Estábamos de acuerdo que el sistema necesitaba cambio. Entonces, cuando yo llegué acá, renunciando al Poder Judicial, era juez del crimen de Santiago, renuncié al Poder Judicial para venirme a este cargo, era también recoger toda una experiencia que uno no la tenía. O sea, la mayoría de los jóvenes que postulaban a cargos de fiscal eran abogados asistentes en algún lado. Tenían en el cuerpo mucho más bagaje que el que yo podía tener con este sistema nuevo. Y claro, recordaba a Felipe era fiscal aquí en Rancagua, y a propósito de ese mismo caso, una conversación con él, ¿no? ¿Y qué te dijo el imputado? ¿Por qué se tiene derecho a guardar silencio?
Es que, ¿cómo no vas a saber qué es lo... te obligan a ser objetivo, pero sería importante saber qué postura tiene él. A lo mejor tiene algo para aportar a tu investigación, que fue la primera discusión que tuvo con Felipe. Todavía seguimos con la vinculación con Felipe. Esta mirada del fiscal que no tiene que preguntar, para el juez era esencial, ¿no? La indagatoria como la parte de la función del juez. Yo la echo de menos, ¿eh? Yo como fiscal sigo echando de menos que los fiscales deberíamos ser los primeros en escuchar a los imputados antes que el propio tribunal, para cumplir esta obligación de ser objetivo. Entonces cuando llegamos acá, claro, para las policías lo bueno era que había un juez del crimen, que ya no era, pero era fiscal, por lo tanto la vinculación con gente carabinero, con gente de la PDI, por lo menos hay alguien del sistema antiguo que nos entiende, ¿no? Fue necesario, yo creo, para acá, pero yo creo, lo que más quiero relevar es lo que dijo Paula. Tuvimos un sistema de capacitación conjunta, peleas muy a brazo partido en las capacitaciones. Por lo tanto, cuando estábamos sentados ya ante el tribunal, la pelea ya la habíamos dado, a veces ganaba uno, otras veces ganaba el otro, pero siempre fue una pelea en muy buena lid. La verdad que bueno, uno echa de menos eso. Hoy día uno en Santiago ya eso no lo ve. ¿No? La pelea chica, hasta la cosa chica se pelea. Hoy día, en ese tiempo peleamos solo las cosas relevantes, para ganar postura, efectivamente, ¿no? Y esa cosa que decía también, ¿no? ¿Cuál es el espacio propio, ¿no? De ganar tu espacio como defensoría? El primer fiscal nacional decía, aquí es importante diferenciarnos del Poder Judicial. A mí la verdad que no me interesaba tanto diferenciarme del Poder Judicial. Yo siempre sentí orgullo de los 16 años que tuve en el Poder Judicial. ¿Por qué diferenciarnos? Si tenemos una función del control de la legalidad que no... Pero don Guillermo era, no, aquí hay que pelearle todas las cosas a los jueces, no solamente a los defensores. Entonces, claro, los años que yo estuve acá fueron años en que construimos una forma de hacer reforma, una forma de hacer justicia penal. Y dentro de la cuarta etapa, nosotros, la región de O'Higgins se distinguió. Yo les digo, en todos lados nos decían, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Por qué les funciona tan bien? ¿Por qué todo fluye? Era simplemente porque aquí ni siquiera el Poder Judicial, que dirige esta orquesta, nos ponían la pierna encima ninguno, ni a la defensoría ni a la fiscalía. Cada uno cumplíamos lealmente el rol que estábamos haciendo. Y la verdad que yo siento que construimos una muy buena forma de hacer justicia, y yo creo que, como dice Emiliano, todavía se mantiene. Muchas gracias, José Luis. Y Michel, respecto haciéndonos cargo un poco de lo que decía la señora presidenta, ¿no? De esta reticencia, de este, no rechazo, de esa resistencia tal vez, del Poder Judicial a esta forma en que le cambia todo el panorama del juego, todas las cartas, ¿no? ¿Cómo lo sentiste tú? Porque digámoslo, si ha pasado 20 años la reforma, Michel está bastante joven. Entonces, puede esta nueva oleada de personas que ingresan al poder. Eso fue un piropo. Entonces, sin duda fuiste de los nuevos equipos que se instalan y que llegan a hacerse parte de este equipo en esta reforma. ¿Cómo lo vives y cómo crees tú que fue, así como dijeron Paula y Pérez Calaf, esta instalación, este caminar? Sí, bueno, buenos días. Primero, también me es muy grato estar acá con Paula, con José Luis. Trae muchos recuerdos, así que uno se siente bastante bien. La verdad es que yo también fui parte del sistema antiguo. Lo que pasa es que estoy muy joven, por eso. Ya lo dije. Por eso soy más joven, me veo más joven. No. Varias décadas. Claro, entré a los 10 años por oficialidad. No, también me tocó ser parte del sistema inquisitivo. Estuve 5 años trabajando en el sistema inquisitivo. En Yungay, en Pueblito Chico, me tocó ver también causa el secreto del sumario, decretarlo, tener 5 días detenido a un pobre ciudadano porque no reconocía el hecho. ¿Ah? Lo incomuniqué también alguna vez a más de uno, pero feliz de que ese sistema haya cambiado. En lo particular, la verdad es que a mí, yo no tenía mucha reticencia al cambio. La verdad es que yo, a lo mejor por ser un juez joven en ese entonces. Ya lo dije. Gracias. La verdad es que yo me gustaba el cambio. Yo quería experimentar un cambio en el sistema de administración de justicia porque entendía que efectivamente había muchas garantías que en nuestro sistema no se cumplían y que se estaban cumpliendo ya en el derecho comparado. Entonces, no me resistí mucho al cambio. Sí, muy ansioso o muy esperanzado
en cómo se iba a ejecutar este caso. La forma de participación que íbamos a tener nosotros y cómo se iba a dar, se iba a estructurar en definitiva la reforma procesal penal en el país. Y la verdad es que, como dice José Luis, como dice Paula, bueno, a mí me tocó empezar la reforma procesal penal en Antofagasta. Por lo tanto, cuando llegué a Rancagua ya tenía cierta experiencia en lo que era la reforma propiamente tal, lo que me sirvió mucho sin duda, porque en lo que respecta al Poder Judicial, me tocó instalar el Tribunal de Garantía y elegir al personal, que en primer término para mí era muy importante, porque el personal que iba a trabajar en el Tribunal de Garantía, como parte del Poder Judicial, debía tratar de ser el más idóneo, empezando por el administrador, que era el que en realidad iba a dirigir al sistema. Yo entendí muy bien desde el principio que nosotros los jueces no íbamos a llegar a juzgar y la gestión propiamente tal del tribunal ya no iba a corresponder al juez. Y eso lo aprendí también en Antofagasta. ¿Ah? Que los jueces no nos teníamos que meter en la gestión, porque si no iban a haber problemas. ¿Ah? Así que lo importante era tener un administrador bastante idóneo y bastante capaz que pudiera hacer esa función. Afortunadamente elegí bien, y luego el resto de los funcionarios. Y en la puesta en marcha propiamente tal de la reforma, sin duda, como recuerda José Luis, tuvimos bastantes capacitaciones donde nos enfrentamos, se enfrentaron fiscales y defensores y nosotros teníamos que decidir. Pero además de esas capacitaciones que tuvimos como nosotros, instituciones particulares, nos dedicamos particularmente el Poder Judicial y los jueces, en este caso yo, a capacitar también a las distintas instituciones. Yo recuerdo que yo participé mucho en capacitación a carabineros, en capacitación a los propios abogados a través del Instituto Santo Tomás, que estaba en esa oportunidad, que también mostraron bastante interés en capacitarse conforme a esta nueva reforma. Entonces, y tratar de lograr que el ambiente fuera el mejor posible. Gracias, Michel. Volviendo a Paula. Mira, con respecto en estos 20 años ya y en retrospectiva, ¿cuáles crees tú que han sido los puntos críticos que se han tenido que soslayar, para llevar, que triunfar frente a ellos durante este tiempo? Bueno, yo creo que la reforma en general, el sistema ha tenido cambios sistemáticos que vienen como oleadas y que se siguen dando, ¿no es cierto?, con modificaciones que desafortunadamente van generalmente en la línea de reducir garantías, de entregar más facultades a ciertas instituciones, particularmente las de persecución, de alguna manera desvirtuando un poco el tono, la lógica del sistema, las dos llamadas agendas cortas, ¿no es cierto?, han significado, han supuesto cambios importantes que han llevado a que en el caso de la prisión preventiva particularmente, esta se haga un poco más sencilla o menos excepcional de como debiera ser y como estaba planteado en la reforma. Yo con mis alumnos los hago siempre revisar el mensaje del Código Procesal Penal, que es muy interesante porque plasma justamente todos los principios de la reforma, y hay muchas cuestiones que desafortunadamente han ido quedando atrás, y que por lo tanto es siempre bueno recordar, ¿no?, que particularmente en el caso de la prisión preventiva como quizás el hito en donde es más evidente la posibilidad de afectar garantías de las personas, se ha transformado, se ha vuelto en algo más habitual. Otras modificaciones también, como por ejemplo la ampliación del procedimiento abreviado, que siempre es una salida compleja, es una salida en donde, no obstante los resguardos que hay para
asegurarse de que efectivamente el acusado, el imputado está accediendo voluntariamente a esa forma de término, no necesariamente realmente responden a una voluntariedad total o a un espacio, un contexto en el que efectivamente el sujeto pueda libremente acceder a esa salida. Pero al mismo tiempo también muchas mejoras, no sé si va en esa línea la pregunta, pero también ha habido muchas oportunidades, muchas cuestiones que en particular acá en la región se han dado de muy buena manera, pero que a nivel global, ¿no es cierto?, también han significado oportunidades, como por ejemplo la virtualidad, ¿no es cierto?, que es disputada, que tiene efectivamente espacios de cuestionamiento, ¿no es cierto?, me refiero al contacto vía Zoom, las audiencias virtuales, ¿no es cierto?, que creo que han sido una oportunidad para facilitar el acceso de una buena parte de la población y que no debiéramos dejar atrás. Yo creo que al principio, como todos los cambios, uno se resiste un poco, ¿no es cierto? Nosotros en la Defensoría éramos los que peleábamos a brazo partido de que nada se hiciera de esa manera, no hubiera ningún contacto que no fuera presencial. Y sin embargo, la verdad es que obligados como fue el espacio de la pandemia, hubo allí oportunidades que no debiéramos dejar pasar. Todo se puede, la Defensoría en particular, el contacto con los imputados es un mundo, llamémosle, de matices, de grises. No todas las cosas son blancas y negras, ¿no es cierto? Las personas no son buenas o malas, y también en este tipo de incorporaciones, ¿no es cierto?, la tecnología puede favorecernos, y yo creo que hay que tratar de mirarlo como un espacio de oportunidad para ver cómo se incorpora, ¿no es cierto?, para, en definitiva, lograr dar un mejor acceso a la justicia. Y bueno, hay muchas cosas más, pero lo voy a dejar ahí. Volviendo al tema de cuáles son los nuevos críticos que tú puedes ver en esta retrospectiva, en esta mirada, estos últimos 20 años. Uno mira para atrás, no todo tiempo pasado fue mejor, pero claro, las cosas buenas que hubo, que mencionaba antes, esta de construir la reforma juntos. Pero siento que también eso mismo que fue una virtud hoy día se ha ido perdiendo. Uno lo ve mucho en la región metropolitana, esta cosa de los espacios propios que no invadan al ajeno, como si no fuéramos capaces de construir justicia. El sistema de justicia funciona sobre esta mesa de tres patas, ¿no? O sea, sin defensa no hay justicia, esto es innegable, ¿no? Claro, pero sin persecución penal no hay esclarecimiento de hechos. Y sin un juez que dicta el verdadero derecho, no, o sea, no podemos una institución pasar por encima de la otra. Tenemos que construir esta junta. Yo siento que lamentablemente esta cosa de querer identificarnos, separarnos del otro, ha ido un poco en contra de algo que está pasando. Yo siento que entre los autocomplacientes y los autoflagelantes hay que buscar un punto medio, ¿no? Los jueces deben dejar de mirar a los fiscales tan críticamente, como que no hacemos la pega. Los fiscales tenemos que ser más respetuosos con la labor de los defensores en su pega, un poco lo que dice Paula, ¿no? Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. O sea, los seres humanos somos capaces de lo más hermoso y de lo más deleznable, el mismo ser humano. Entonces, tenemos que ser capaces de bajar la justicia al ser humano. Necesita justicia, como dijo Milena, ese imputado necesita justicia oportuna. Esa víctima también necesita justicia, también oportuna. Yo creo que una de las cosas que yo he visto de manera preocupante en los tiempos de tramitación de las causas. Hoy día me es muy vergonzoso reconocer lo que pasa en mi región. Juicios orales, por ejemplo, se están agendando de hoy día para febrero, marzo, abril del año 2024. ¿Qué justicia es esa? O sea, ni siquiera para el propio imputado es algo razonable, pero el sistema está así, ¿no?
siento que si no somos capaces nuevamente de sentarnos como hace 20 años atrás juntos para buscar soluciones, le dije una vez, a propósito de Tapela, le dije magistrada, le dije a una jueza, prefiero una absolución a que me ragende para abrir. Es más justo esto que esto. ¿Eh? Porque eso es una forma de renunciar a un anhelo de justicia que todos tenemos, ¿no? Yo no creo que nadie no tenga un anhelo de la justicia, la del caso concreto, no la grande, no, la del caso concreto. Yo lo veo crítico, ¿no? Si no nos hacemos cargo, no le van a cobrar a la fiscalía, los van a cobrar a todos. De hecho, ya, bueno, se puede sentir, ¿no?, que la sensación en general de la población respecto al Poder Judicial y a todas las otras instituciones intervinientes, hay cierto recelo, no siempre le caemos también a todo el mundo. Y frente a eso, Michel, ¿usted cree que se hace cargo también de esto? ¿Comparte esta situación o esta posición de que falta volver entonces a reencontrarnos como distintas instituciones para seguir en avance? También lo dijeron de alguna manera las autoridades regionales en sus saludos, ¿no? De esto de volver al origen y de volver a reflexionar, a mirar hacia atrás, para ver cómo seguimos el camino. Absolutamente, comparto absolutamente lo que dice José Luis, lo que dice Paula, es decir, efectivamente, cuando comenzamos la reforma en esta región, hubo mucha coordinación entre las instituciones, entre Fiscalía y Defensoría, mucha coordinación en cuanto a la gestión y en cuanto a poder coordinar ciertos aspectos que hicieran más eficiente la administración de justicia y no tuviéramos tantos tiempos de espera y cómo mejorar, en definitiva, la justicia que se entrega a los ciudadanos. Eso, efectivamente, en el último tiempo se ha ido perdiendo, incluso en esta región. Es decir, yo creo que tenemos mucho menos coordinación que antes. La misma Corte de Apelaciones antes se involucraba más, quizás nosotros también debemos reconocer cierto grado de culpabilidad ahí en cuanto a que también tenemos menos coordinación que antes en estos aspectos. Así que comparto absolutamente lo que dice José Luis y lo que dice Paula, es decir, necesitamos volver a los orígenes para que la justicia sea más eficiente, más oportuna, más justa. Perfecto. Quiero ir ahora a la conversación a nuestros asistentes, no sé si hay alguna reflexión, alguna consulta a nuestros invitados. Ahí está mi colega Diego, ¿les puede acercar el micrófono? Tan tímido, sí. Ahí el ministro Caro. Abajo, 2 segundos. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Yo ya le había adelantado una pregunta a la señora defensora, bueno, a la señora Paula, en realidad más que defensora. Y me tocó participar tanto con el fiscal regional de la época, don José Luis Pérez, y la defensora regional. Un gran juicio. En varios juicios, pero particularmente en uno que fue uno de los juicios largos en el fondo de la época, juicio extendido. Y la pregunta más que al detalle del juicio en sí, es cómo esa experiencia, que fue una experiencia obviamente nueva para muchos, cómo llevar adelante una investigación compleja, porque obviamente yo creo que fueron los primeros desafíos para la reforma procesal penal, cómo enfrentar una investigación compleja. Cómo ese juicio y otros que se dieron en esa época determinaron, por ejemplo, la comprensión de la reforma procesal penal para ustedes, precisamente de esa óptica, de las investigaciones penales complejas y cómo fue en el fondo llevar adelante, porque para el juicio en sí fue largo y la investigación más larga aún. Y un poco lo que hablaba el fiscal regional ahora, actual, Emiliano, decía, claro, ese juicio no se podía, o esa investigación, fijar un plazo corto de 60 días, 90 días. Era una investigación diferente. Y en ese sentido va un poco la pregunta para ambos, de cómo eso impactó en la comprensión de la reforma procesal penal para ustedes. Bueno, hablamos del caso Jurasek, lo llamamos así. Fue un desafío, fue una experiencia. El fiscal regional asumió el caso directamente y nos pareció, hicimos la evaluación en la defensoría,
lo razonable entonces era que también asumiera yo el caso directamente. Y fue un caso complejo, en donde probablemente, como en muchos de los casos que nos tocó participar, recogimos la ventaja de tener tan buena relación y tan buena coordinación, que es algo que en verdad yo siento que caracterizó en mi periodo por lo menos, y después supongo, imagino que ha seguido ocurriendo, y es que realmente teníamos una relación muy cercana, de mucha confianza, que permitía no llegar a acuerdos en términos de la salida final, la solución, pero sí de trabajar en el día a día de manera mucho más amable, de manera más facilitadora de las soluciones. Nosotros con José Luis teníamos, pues hablábamos permanentemente, digamos, teníamos una relación súper cercana, y en el juicio mismo también, bueno, él se picaba más y qué sé yo, como digamos, pero eso es una cuestión personal de él, digamos. Pero no, en general, digamos, hacía fácil el trabajo, hacía muy agradable la relación y las situaciones, y esto además, creo, también se transmitía a nuestros equipos. Yo siento que el hecho de que con el fiscal regional tuviéramos una relación tan amable, tan cercana, con el Poder Judicial también, con los jueces, la verdad es que uno llegaba a los tribunales y siempre era muy agradable, todo el mundo te saludaba, en general en la corte también, teníamos frecuentemente encuentros, y mostrar esa forma de tratarnos que efectivamente en otros lados no se veía o no se ve actualmente, también de alguna manera permeaba a nuestros equipos, y eso también hacía que uno tuviera que dar las peleas que tenía que dar, por supuesto, pero dentro de un espacio de mucho cuidado, de mucho respeto, y también eso entonces se notó, creo, en la litigación en general, no solo en este caso, pero sino en aquellos en los que nos tocó participar, en el trabajo que está detrás de aquello que se ve en audiencias también, siempre con mucha cercanía. Yo quiero contar que ese caso fue un ejemplo de que lo que nos pasa muchas veces dentro de la fiscalía, ¿no? Fue un caso construido a partir de los fracasos, a partir de los errores. Ese caso está asignado a Fabiola, no está por ahí, Fabiola Echeverría, ella tenía este cargo. Y producto de que el fiscal nacional de la época no estaba contento por los reclamos que se recibían de la familia del desaparecido, me dijo que yo asumiera yo me acuerdo, todavía tengo guardado el documento dándole las razones por qué no tenía que hacer así, por qué tenía que mantenerse, valorarse, respaldarse la labor que había hecho Fabiola, que era muy ajustada. Fabiola venía también de fiscal en Antofagasta, por lo tanto tenía mucha más experiencia en esto que yo, pero él decidió que fuera yo. Y a los pocos meses ya había un reclamo, casi denuncia, casi solicitud de remoción del fiscal regional, doña Pamela Pereira, abogada de la familia Yurasi, que lo primero que fue conseguirse los 10 votos en la Cámara de Diputados. Fracaso, yo venía cuando me asignan, venía de vuelta de un fracaso, venía de fracasar en un juicio en Talca, absuelto en un segundo juicio oral. Fracaso porque me habían dado los datos de un imputado que tenía algo que ver en Valparaíso, para allá fuimos, fracaso tras fracaso. Y uno podría contar hoy día, claro, el magistrado no sabe todas las cosas que pasaron, ¿no? Porque el tribunal solo sabe lo que el fiscal es capaz de poner ahí o lo que la defensa es capaz de levantar. No se muestran todos los fracasos, y claro, en ese tiempo todavía la defensoría no construía la teoría de esta mirada de túnel que hoy día nos dicen a cada rato que tenemos. La Paula trató de levantarlo ahí, ¿no? Todas las cosas que no hizo el fiscal.
hicimos muchas cosas, y solo después de varios fracasos, un acierto, y un acierto que ni siquiera me gusta reconocerlo, casi fue fortuito. El hallazgo fue casi fortuito. Me voy esa noche a mi casa en que no encontramos nada. Adentro de la casa no estaba allí. Y a las 4 de la mañana, después del 1,5 metros, los leen. ¡Wow! Entonces, la fiscalía funciona mucho sobre los fracasos. Hay un trabajo que no conoce, la mayor parte de los tribunales no lo conoce. Muchas veces los defensores tampoco lo conocen. La cantidad de fracasos, muchos no perseveran, nuestros son estos, no hemos podido avanzar más. Y los defensores no lo saben, porque solo saben la comunicación que se hace ahí en la audiencia. Yo valoro la función del fiscal en ese sentido, de tratar de conocer la verdad. Y a propósito de tu pregunta original, nos sirvió para posicionarnos en un rol que era nuevo en esta región. Mucha entrevista, mucha prensa. Yo reconozco que no soy de los que le gusta mucho la cámara ni el foco, pero sentíamos que era necesario. A Paula le gusta bastante más. Pero hay que hacer. Pero ojo que recogiendo lo que ustedes dicen, precisamente casos como estos son los que ayudaban también a acercar los conceptos, a acercar cómo se estaba forjando, cómo funcionaba, cómo era el ciclo de esta nueva reforma procesal. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Parece que ahí el director del INDH, don David. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta excelente exposición que han dado y gracias por la invitación. Me voy a tomar de las palabras del fiscal regional, Emiliano Arias, cuando refiere que a los 20 años ya estamos enfrentando en este país ciertos fenómenos de criminalidad y macrocriminalidad que no existían, o por lo menos no tenían significación en el momento de la reforma. Y en ese sentido, claro, las herramientas del punto de vista internacional están, la Convención de París de Protocolo, como un instrumento de derechos humanos, pero que contiene o procura contener ciertos enfoques de derechos humanos. Y entre ellos están naturalmente los mecanismos de investigación, entrega vigilada, los agentes encubiertos, y por supuesto es más barato implementar tecnológicamente y que supone menos riesgo que el tema de la interceptación y las comunicaciones. En ese marco, digamos, que se ha hecho un uso profuso de estos mecanismos de investigación. Y yo tenía ahí un poco la pregunta, en la necesidad de enfrentar estos fenómenos de macrocriminalidad, ¿cuál es la percepción de ustedes en cuanto a el control de la medida que se realiza por parte de la judicatura? ¿Es un control, por decirlo así, diferente, en lo cual se autoriza la medida a partir de los peros indicios que se presentan por parte de la policía? ¿Es un control estricto que está destinado efectivamente a cumplir el rol de garante de los derechos de la persona que está sujeta a investigación? Y esa es la pregunta genética, y yo tengo otra tal vez más retórica. ¿Estamos en riesgo de un retroceso de garantismo penal? Para mí. Para los tres, entiendo, ¿no? Bueno, yo, aunque suene un poco quizás excesivo, pero yo sí creo que hay un riesgo de retroceso en un contexto en el que creo estamos en riesgo general, más allá solo del sistema, ¿no? El propio proceso constituyente creo que ha mostrado ese riesgo, que se cuestione la superioridad, ¿no es cierto?, supraconstitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, que se debata, que se plantee la posibilidad de volver a la pena de muerte, ¿no es cierto? A mí me parece que muestra que socialmente hablando ha permeado una posibilidad o un espacio en contra del respeto y la protección de las garantías de todos los sujetos en la sociedad, que es peligrosa. Y me agradezco la oportunidad de poder decirlo, de poder comentarlo, ¿no es cierto?, de poder intentar visibilizar un riesgo que me parece evidente, que el garantismo sea una mala palabra, un concepto que sea usado peyorativamente. A mí me parece súper complejo. Nosotros, iniciadores, digamos, y eso que nosotros éramos cuarta etapa, pero
parte de las bondades que tenía era que estábamos recién iniciando, todavía no se había gastado el concepto, todavía no se había pervertido, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Y ser garantista era una ventaja porque beneficiaba a todas las personas. Es parte de la labor que la Defensoría hace en general, ¿no es cierto? Intentar mostrar que lo que señalaba antes, ¿no es cierto? Todos estos proyectos de ley y modificaciones que han ido en línea de disminuir las garantías son situaciones o contextos que nos perjudican a todos. Es cierto que uno se identifica poco con un imputado, generalmente la gente siente mucho más empatía por las víctimas y es razonable, es difícil verse a sí mismo en ese espacio. Pero es muy importante desde la Defensoría, desde instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recordar que que estamos todos expuestos a esa situación y que por lo tanto cada vez que se intenta afectar una garantía o disminuirla, ¿no es cierto?, se está afectando a todos los ciudadanos, no a los malos, ¿no es cierto?, no a los delincuentes, sino a todos. Entonces, me parece que efectivamente es algo que tenemos que estar permanentemente recordando y destacando porque hay un riesgo evidente. Estamos en una época de un enorme populismo penal donde los legisladores, donde parlamentarios, autoridades, en fin, y ciudadanos comunes y corrientes también tienen una tendencia muy evidente, ¿no es cierto?, hacia el populismo penal. Es algo que parece que reditúa, que da ventaja, pero son cortoplacistas. Y eso es lo que uno debiera hacer ver permanentemente, ¿no es cierto?, porque finalmente somos todos los perjudicados. Y al contrario, sí me parece que durante todos estos años, estos 20 años, ha habido una incorporación en la litigación del derecho internacional de los derechos humanos, que es algo valioso, que ha sido recogida por los tribunales en general y por los litigantes, tanto por la defensa como el Ministerio Público, en términos de una exigencia de incorporar esa normativa, ¿no es cierto?, en la litigación, en la resolución de los casos, todavía quizás incipiente, muy primaria, pero que está permeando y que es parte, digamos, de las exigencias en la litigación que yo veo permanentemente, y eso me parece algo muy positivo. Debieran conversar estos dos extremos, estos dos espacios, para tenerlos siempre presentes. Ministro González. Bueno, la verdad es que en la pregunta yo me pongo en dos espacios distintos. Creo que el primer espacio, creo que el Chile que nosotros conocimos cuando empezó la reforma procesal penal es muy distinto al Chile que conocemos ahora, el que vivimos ahora. Entonces, cuando nosotros empezamos, la criminalidad era, como lo exponía ya el propio fiscal regional, la criminalidad era menos compleja, era menos sofisticada. Hoy en día tenemos una mayor criminalidad, más compleja, más sofisticada, que ha aumentado los índices de homicidios, que ya he reconocido. Entonces, se hablaba de una estadística común de Fiscalía y Carabineros y Policía de Investigaciones. Entonces, el hecho constatado es distinto al de antes. O sea, tenemos una criminalidad mucho más compleja que antes y mayor que antes. Eso, sin duda, creo yo que implica una mayor presión social y legislativa en cuanto a reducir este estatuto de garantías que establece nuestro Código Procesal Penal y la Constitución Política, o tienden a ir hacia allá, a reducir este estatuto protector del ciudadano, como hablan algunos, por parte de los legisladores, presionados también por el medio. Y yo creo que es la realidad. Esta mayor criminalidad tiende a disminuir este estatuto. Yo creo que desde ese punto de vista, sin duda que hay un riesgo en ese sentido.
hay el riesgo de mayor, hay el riesgo mayor de reducir las garantías de los ciudadanos. Y que como las garantías están previstas para todos los ciudadanos de la República, sin duda que no solo van a afectar o favorecer o afectar según se vea al delincuente, sino que al ciudadano que también no es delincuente. Y eso cuesta mucho explicarlo también a la gente en general, a la gente que no entendía en el tema. Y por otro lado, está el control que pueden hacer desde la institución, cada una de las instituciones que participan en la persecución penal, Fiscalía, Defensoría y el propio Poder Judicial. El control en cuanto, usted hablaba de ciertas medidas intrusivas que requieren quizás, entiendo por ahí, no sé si me equivoco, pero de ciertas medidas intrusivas que necesariamente requieren autorización judicial para hacer, para poder llevarse adelante. Y bueno, ahí hay un mundo, o sea, yo creo que el poder después es individual, entonces el criterio de cada juez es diferente. Si hay un riesgo a que los jueces que sean más livianos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a entregar autorizaciones que quizás antes podrían ser más rigurosos, puede que sí, o puede que no, no lo sé. Yo eso, no he hecho un estudio al respecto, pero habría que ver cada una de las decisiones de muchos jueces de garantía a lo largo de los años para ver cuál ha sido la tendencia. Pero creo que si hay riesgo, sí, lo hay, sin duda. Yo quería recordar lo que nos ha pasado en las últimas votaciones, ¿no? Somos una sociedad bastante pendular. Y cuando dejamos de pensar en la seguridad pública, pasan este tipo de cosas. El populismo encuentra terreno fértil para una venta fácil. Yo siempre he pensado que la seguridad debiera ser un tema de Estado, en la que nosotros estemos sentados. Me gustan mucho las mesas porque estamos llenos de mesas en todos lados, pero estar en ese espacio donde todos seamos escuchados en esa mirada de seguridad. Porque claro, cuando la sociedad, cuando Fuente Ovejuna viene a cobrarte, no te va a preguntar si explicar juego defensor. Te va a cobrar, ¿no? Entonces, ese límite que usted dice, es verdad, es un límite a veces tenue y a veces grueso. Y a veces lo construye esta sociedad pendular, ¿no? Estamos todos atemorizados. Entonces, jueces más laxos en dar una autorización. Estamos en una sociedad más represiva, entonces el juez es más duro en dar una autorización. Y es natural que respondamos a estas inquietudes, ¿no? En la medida que, claro, que no escuchamos, en la medida que no reconocemos a ese ciudadano, que yo siempre distingo entre el que comete delito y el delincuente, ¿no? El que comete delito somos cualquiera de nosotros, y el delincuente el que hace de esto una profesión, gana de esto. El tema es claro que hay solo ciertas formas de controlar a la persona que comete delito versus el delincuente. La sociedad nunca está preparada para aceptar a aquel que no quiere la sociedad, ¿no? Al anarquista. ¿Cuánto cuesta aceptar la sociedad al anarquista, el que no quiere cumplir las reglas? Pero nosotros tenemos que ir por encima de esto. No solo el juez, también los fiscales tenemos que estar por encima de esto. Incluso a ese que no quiere respetar las reglas mínimas, nosotros tenemos que respetarlas. Entonces, y eso se construye todos los días, no se deja de construir. Yo también pienso lo mismo que la Paula. Es muy desagradable ver la evolución loca que ha tenido este Código Procesal Penal. El antiguo Código Procesal Penal no tuvo toda esta cantidad de modificaciones que ha tenido el actual. ¿Por qué? Es parte del populismo. También es parte culpa nuestra, ¿no? De qué manera fiscales, defensores y jueces estamos interpretando ciertas normas que no somos capaces de convencer a alguien más allá de nosotros mismos. Honorables, sociedad. ¿Por qué hemos ido aumentando la prisión preventiva? Porque están saliendo muy rápidamente los imputados, no están cumpliendo condenas. Claro, pero también están las cárceles llenas. También es cierto que las cárceles están llenas. No hay proceso de resocializar a ese delincuente, ¿no? No al que comete delito. Claro, tampoco hemos invertido suficiente en que, bueno, las medidas alternativas, que esas son las maneras, ¿no? Quizás la sociedad, en vez de gastar tanto, disculpe, hay muchos abogados, quizás en vez de gastar tanto en jueces, defensores y fiscales, debiera invertir mucho más en educación, mucho más en medidas que tiendan a
igualar la cancha de una sociedad que es bastante injusta. Disculpe, me fui para muchos lados. Gracias, José Luis. Tenemos una última pregunta ahí atrás. Hola, buenos días. Una consulta para los tres panelistas. En una parte, compartir algo, pero también una consulta y que tiene un poco que ver con algunas cosas que tocaron y que tiene que ver con esta percepción ciudadana sobre el sistema de justicia y el de justicia penal que nos compete a nosotros. Lo digo porque desde mi punto de vista, que estoy en el sistema también hace ya casi 20 años, creo que ha sido el gran desafío y el gran deuda que tenemos, en términos de que han avanzado muchas cosas, desde un punto de vista de recursos y logística. ¿Para qué decir? Desde el otro lado, desde el punto de vista de la criminalidad, ya muchos lo han mencionado, se ha hecho más compleja, pero quizás no hemos entendido, todos los intervinientes en el sistema, de que la forma, o por lo menos lo que yo creo, es que la forma más eficiente de poder mejorar esto, y para todos los intervinientes, es decir, para los objetivos de la Defensoría, para la tarea de los tribunales y para la tarea del Ministerio Público, que es la propia ciudadanía la que tiene que confiar en este sistema penal. Si logramos ir en aumento de menos a más en esta confianza, es a su vez un gran recurso que tenemos para que, si no el más importante, las propias policías que están involucradas en la investigación de los delitos puedan obtener la colaboración y también, desde un punto de vista, ¿no es cierto?, de la pesquisa de los delitos, la mayor cantidad y la mejor cantidad de insumos para tomar decisiones que son ajustadas en términos de que el inocente es inocente y el culpable es culpable. Entonces, la pregunta surge sobre ese punto. ¿Cuáles creen ustedes como, digamos, de un punto de vista de defensoría, sin perjuicio, digamos, de no estar ya en la Defensoría Penal Pública, pero de los roles que han cumplido y que cumplen en cuanto a tribunales, defensoría, Ministerio Público, qué tarea en conjunto, sin perjuicio de sus propias funciones, se pueden hacer, más allá de un diagnóstico del que creo yo que todos compartimos, sobre la percepción, lo que tenemos que hacer, educación, en fin, y muchos otros actores del Estado que también tienen, ¿no es cierto?, responsabilidad, pero mirarnos hacia nosotros mismos, qué podemos hacer nosotros mismos como institución, de manera conjunta, para que la ciudadanía empiece, ¿no es cierto?, o siga recibiendo, pero de menos jamás, este mensaje de que esta es una tarea en la que estamos todos, y que por lo tanto vayamos revirtiendo de a poco esta percepción que va, ¿no es cierto?, de menos a más, en términos negativos, a, ¿no es cierto?, una dirección inversa. Si comparten esa apreciación, o si creen que cada una de estas instituciones tiene que, en el fondo, hacer su propia tarea en vista, digamos, a este objetivo. Esa es la consulta. Muchas gracias. O sea, yo creo que sí hay mucho que hacer y recordar los inicios creo que es una muy buena oportunidad. En general, también lo uso mucho en un diplomado de sistema social penal que dirijo. Hacemos una evaluación, ¿no es cierto?, de cómo ha funcionado. Cada vez son más años, entonces era cada vez a los 15 años, ahora ya a los 20. Y parte de la experiencia inicial fue traerse a la actualidad como una experiencia exitosa, positiva, en términos de lo que ya hemos hablado harto. Las capacitaciones interinstitucionales, la capacitación y difusión a la comunidad. Yo creo que la comunidad en general, este trabajo que se hizo inicialmente porque era todo nuevo y por lo tanto obviamente la gente no iba a estar habituada, no iba a conocer ni siquiera quiénes eran estas instituciones, es algo que debiéramos estar permanentemente desarrollando, porque hoy la realidad es que por mucho que llevemos 20 años, la mayor parte de la población no entiende bien qué es lo que hace cada uno y desde esa lógica es mucho más difícil también respetarlo. Es difícil entender la labor de los defensores con la capacitación o la difusión en la comunidad. Probablemente no se va a respetar más o no se va a entender mucho más la labor de la defensa, pero sí probablemente entender que es un puntal fundamental, ¿no es cierto?, que efectivamente sin defensa no hay justicia.
y por lo tanto cuán imprescindible es que esta exista y en una institución que funciona con tantas ventajas o de manera tan adecuada como la Defensoría, con todo lo que pueda perfeccionarse. Entonces, creo que recuperar los espacios de interacción como algo permanente, como ocurrió, por ejemplo, con la Comisión Coordinadora, ¿no es cierto?, que fue originalmente pensada para los primeros tiempos, para los primeros años, y que supuestamente, no sé si iba a ser más necesario la coordinación. Luego se mantuvo, se modificó la ley y hoy es una institucionalidad permanente, un espacio de coordinación y encuentro permanente para desde el Ministerio de Justicia al resto de las instituciones, policías, etcétera. Recoger aquello también en términos de la interacción, en términos de capacitaciones interinstitucionales, espacios donde uno pueda retomar discusiones y debates que a lo mejor han sido abandonados porque ya se resolvían de una determinada manera, puede ser también interesante. Y el contacto con la comunidad, la capacitación, la explicación del trabajo que hace cada uno, creo que también es algo que debiera recuperarse como un espacio que genere luego un mayor aprecio y respeto por el trabajo que hace cada una de estas instituciones. Creo que eso fue una tremenda experiencia que me parece absolutamente válido poder recogerla y reeditarla en el fondo ahora nuevamente. Y bueno, yo creo que por muchas cosas que hagamos, vamos a tener siempre un techo. La sociedad no nos va a valorar más de un techo determinado. De ahí nunca vamos a subir por más cosas que hagamos. Es decir, como sea, ante la sensación de inseguridad, ante la sensación de que la seguridad pública no está bien llevada, la verdad es que por mucho que trabajemos bien, creo yo personalmente, la ciudadanía no nos va a mirar mejor. Yo creo que lo único que podemos hacer es trabajar honestamente, trabajar de manera que el sistema funcione de la mejor manera posible, para lo cual comparto lo que dice Paula en cuanto a que sigamos o retomemos las coordinaciones interinstitucionales para que el trabajo sea cada vez mejor. Pero capacitaciones a la ciudadanía, que sin duda el Poder Judicial lo viene haciendo desde hace algún tiempo ya, con colegios, con juntas de vecinos, y se reúne para explicar un poco lo que hacemos. Es también importante, pero insisto, siempre vamos a tener un techo y de ahí no vamos a subir. Pero lo importante es trabajar honestamente y lo más coordinadamente posible para lograr una mejor administración de justicia, que es lo que la gente quiere. José Luis. La Fiscalía Occidente trabaja con una fundación, a propósito de estas fundaciones, plata entregada por, pero esta es una fundación que sí trabaja, una fundación que se llama Míranos, que trabaja, la especialidad de esta fundación es estudiar, investigar, tratar de prevenir el suicidio en las personas mayores. Una fundación que está trabajando incluso con cada una de las fiscalías locales para visibilizar la problemática de las personas mayores cuando son víctimas. Normalmente son víctimas de delitos cometidos en contexto de violencia familiar, hijos, hermanos, caídos en drogadicción, alcoholismo. Que la visión nuestra no es buscar una condena. ¿Qué condena sirve para eso, no? Meter preso al hijo, al hermano, no sirve para nada, ¿no? Es visibilizar el problema de esta persona. Y lo que más me ha impresionado es el nivel de adhesión que ha tenido este programa, solo porque, por algo, una palabra que me encanta, ¿no? Porque se sienten oídos. Yo siento que una de las cosas que hemos perdido es la capacidad de oírnos, ¿no? Oírnos en la casa, oírnos con los compañeros de trabajo. Y la Fiscalía, en lo personal, la crítica que hago yo a la gente que trabaja en la Fiscalía Occidente es la capacidad de oír a nuestras víctimas. Una de las cosas que les critico, colega, ¿cuándo fue la última vez que le tomó declaración a la víctima, a un testigo? Hemos perdido porque, claro, ocupamos mucho tiempo en litigación y estamos horas y horas sentados ante un tribunal al lado de un defensor litigando cosas hasta menudencia, ¿no? Algunas cosas muy importantes, otras no.
Pero claro, no hemos escuchado, ¿no? Y yo incluso les puse como meta a los fiscales del occidente, en estos delitos, usted dentro de los 60 días, cite al imputado, escuche al imputado. Él tiene derecho a guardar silencio, pero si él quiere una verdad, si él quiere expresar una verdad, mejor saberla en estos primeros 60 días, porque quizás la mejor forma es desechar esa causa. ¿Sí? Alguna vez con Manqui le dije yo, proyecto inocente que tenía la Defensoría Penal Pública, y le decía, oye Andrés, te aseguro, sin despreciar el trabajo que hace la Defensoría, el Ministerio Público hace mucha labor en respecto a los imputados. Cada vez que pide sobreseimiento, cada vez que no persevera, cada vez que archiva una causa, hace mucho por un imputado, porque toma una decisión amparada en esa objetividad. Y esa objetividad se construye mucho escuchándolo. Entonces, el sistema de justicia en la que estamos todos, ¿no? Defensores, fiscales y jueces, va a ser capaz de dar una mejor respuesta, claro, con el mismo techo que dice Michel, ¿no? Este techo que no vamos a poder ser nota 7 en ninguna encuesta, pero honestamente vamos a hacer un trabajo adecuado. Escuchamos a la víctima, escuchamos al imputado, se resolvió en conciencia, de acuerdo a eso. Cuando seamos capaces de recordar eso, porque en ese tiempo no escuchamos mucho más, hemos ido perdiendo esta capacidad de escucharnos con mayor razón a las víctimas, a los imputados, y uno ve que en Santiago esa obligación que tiene la Defensoría de escuchar a los imputados cada vez se está dilatando más, se extiende cada vez más todos los plazos. Antes eran unos plazos más acotados por muchas dificultades, también hay una sobrepoblación para la Defensoría, también es importante escuchar. Y ha sido una gran... De todas formas, sí, yo quisiera agregar que si bien estoy de acuerdo con Michel en términos de que hay un techo, también es cierto que hay una percepción muy deficitaria, muy en general de la institucionalidad, ¿no es cierto? Todos sabemos que el diagnóstico es que socialmente las distintas instituciones están siendo muy mal valoradas. Y por eso sí creo que independiente de la existencia del techo, hay un desafío, hay algo que hacer por mostrar que hay un esfuerzo permanente por hacer justicia, que cada uno lo hace en su rol, y en eso obviamente hay contradicción, pero que la búsqueda es una búsqueda desde el esfuerzo, desde el perfeccionamiento, desde el rol que le cabe a cada uno, y darlos a entender. Entonces yo sí creo que hay un desafío importante por mejorar esa percepción, y que por lo tanto tiene que ser algo que se asuma institucionalmente, no como una tarea de cada fiscal, de cada defensor, de cada juez, independiente de que lo sea además, sino que como sistema, ¿no es cierto?, tenemos una deuda o un compromiso con la sociedad de mostrar qué es lo que se está haciendo, de explicar, de darlo a conocer, de buscar ese respeto, esa adhesión, porque finalmente todos están trabajando por lograr una mejor justicia, definitivamente. Entonces yo creo que ahí sí hay un desafío importante. Hay una pregunta más. Me entusiasmamos. Adelante. Eso estamos, para escucharnos. Gracias. Fabiola, fiscal del Ministerio Público. Bueno, ojalá no nos quedemos en las añoranzas. Yo creo que estamos en deuda, pero voy a hablar de la deuda interna que tenemos como instituciones. Está bien la capacitación eso mismo. Interinstitucional. Porque pucha que aprendimos. Yo empecé en Calama y aprendimos mucho los unos de los otros. El respeto, el escucharse, el co-construir, como se dice ahora. Pero creo que la deuda también está hacia adentro, hacia los buenos modelos que hubo en el origen, que todos parece que echamos de menos. Efectivamente, yo creo que el darle la visión a las nuevas generaciones de cómo se hacían las cosas, no por una situación de que lo pasado fue mejor, sino que porque efectivamente escuchábamos más a las víctimas, escuchábamos más a los imputados, y efectivamente también, o no sé, creo que una de las cuestiones que a uno como fiscal lo deja tranquilo al final del día
es pensar de que la objetividad estuvo desde el principio en que asumimos la investigación hasta que llegamos al final del juicio oral. Sin duda, nuestro trabajo y nuestro respeto a los derechos humanos del imputado, de la víctima, de los testigos, sin duda es un baluarte y es un mecanismo de defensa del sistema que es fundamental. Creo que ahí también parte, digamos, el hecho de que la valoración de nuestro trabajo. No le tengo miedo a las nuevas mecanismos y herramientas que nos ha dado la ley para luchar contra esta nueva criminalidad, porque creo que en eso debemos trabajar, que la objetividad esté también ahí, desde las solicitudes, desde los fundamentos, desde entender las facultades del tribunal y en definitiva caminar hacia eso. Son situaciones nuevas, el mundo ha cambiado, hay que, bueno, valorar todas las perspectivas. Y para contarles alguna cosa anecdótica, bueno, como recordaba el fiscal regional José Luis Pérez Calaf, cuando el fiscal nacional decide sacarme esa investigación, yo recuerdo que alguien me comentó, oye, es que te vio fumando en la tele. Yo me recuerdo haberme convertido en policía en esa época, estuve cerca de 8 meses casi conviviendo con un equipo policial. Me entrevisté con delincuentes en forma... o sea, realmente fue una situación absolutamente que escapaba a todo lo esperable. Investigar algo que no se sabe qué es era muy difícil, pero aprendí muchísimo. Y sí recuerdo esa vez que yo fumaba, me acuerdo cuando encontramos en la laguna las cuestiones y claro, pues salió en la tele ahí. Y recuerdo también haber prendido inciensos cuando entraba la señora Pamela Pérez ir a la oficina, porque realmente era difícil. Así que bueno, insistirles en salir de la añoranza y poner como la voluntad en esto, en transmitirle a los nuevos fiscales, a los nuevos jueces, a los nuevos defensores, una forma también más humana de trabajar y de valorar aquellos elementos que tenemos para hacer justicia para todos, respetando los derechos humanos de cada uno. Solo eso. Muchas gracias, Fabiola, por tu reflexión. Bueno, y escuchándonos, ¿no es cierto? Hoy día yo creo que nos quedamos con la palabra de José Luis, de esto de escuchar, y ese es un poco el desafío que nos estamos planteando desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública de aquí a diciembre, donde estaremos informando cada una de las actividades, tanto académicas, de difusión en medios, también sociales, que vamos a ir realizando, de manera de eso, ¿no? De acercarnos un poco a la comunidad y votar un poco estos muros. Así que agradecemos a Paula, a Michel, a José Luis, a las autoridades que nos acompañan hoy día. De esta forma termina este primer conversatorio, este hito de inicio, y los invitamos, por cierto, cordialmente a un cafecito en la terraza. Muchas gracias y muy buenos días.